Había un padre de manos trabajadoras y mirada limpia. En su casa, donde el amanecer siempre encontraba pan recién horneado y voces en paz, vivían sus dos hijos. El mayor, firme y constante, cuidaba los campos con paciencia. El menor, inquieto y veloz, escuchaba dentro de sí un llamado confuso que lo empujaba lejos. Era un hogar ordenado, atento a la ley del amor y al ritmo sencillo de cada día. Sin embargo, una mañana el silencio se hizo más espeso que de costumbre. El hijo menor entró decidido. Tenía los ojos encendidos por un deseo que no sabía nombrar. Se plantó delante del padre y con palabras cortas abrió un surco en la casa. «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». No pidió consejo. No preguntó por el dolor que podría causar. Solo reclamó lo suyo, como si el futuro le perteneciera sin costo alguno. El mayor, al oírlo, sintió un golpe seco en el pecho, pero no habló. El padre, en cambio, lo miró con una ternura que no juzga, y con una pena silenciosa que ya comenzaba a amar el regreso antes de la partida. El padre accedió. Repartió los bienes. No hubo reproches, ni alzadas de voz, ni manos cerradas. Hubo, sí, una libertad que pesa y que eleva, porque el amor verdadero no encadena. El menor juntó todo con prisa. Vendió, cambió, guardó dinero, contó monedas como si en ellas hubiera un destino seguro. Se despidió sin mirar demasiado. Y la casa, al ver el espacio vacío en la mesa, comprendió que una jornada muy larga estaba por empezar. Pasaron unos días. El hijo empacó lo último y ajustó el manto. Antes de cruzar la puerta, el padre le sostuvo la mirada. No dijo grandes discursos. Solo dejó que su rostro dijera lo que el corazón ya sabía. «Te amo. Te espero». El muchacho respondió con una sonrisa breve, casi avergonzada, y salió. El mayor, de pie junto al granero, apretó los labios. No entendía aquel permiso, aquella entrega, aquel silencio. Pero el padre no buscaba un triunfo, buscaba un hijo. A veces, mientras escuchamos historias como esta, el corazón también se reconoce en ese hijo que parte, o en ese padre que espera. Si esta historia te está hablando, ayúdanos a compartirla con más corazones, dale me gusta y suscríbete. Sigamos juntos este viaje. El camino hacia el país lejano parecía una promesa. Ciudad tras ciudad, los mercados brillaban, las voces invitaban, y el joven sentía que por fin respiraba sin medida. Detrás quedaba el olor del trigo y el paso lento de los bueyes. Delante, una música nueva que le decía, «Aquí todo es tuyo». El hijo menor creyó. Creyó que la herencia era un puente hacia una vida sin pesos, sin límites, sin memoria. Mientras tanto, el padre, cada tarde, salía un poco antes a la entrada de la casa. Miraba el horizonte como quien aprende a contar de nuevo. No contaba monedas, contaba esperanzas. No hacía cálculos de pérdida, hacía oración de espera. El mayor seguía su trabajo, fiel al surco y a la palabra dada. Entre ambos, el aire del hogar sostenía una lámpara encendida que no se apaga con el viento. El hijo menor, ya lejos, se acostumbró a gastar con facilidad. Se sentía grande, libre, importante. Confundió alegría con ruido, amistad con conveniencia y plenitud con exceso. Cada gasto era una chispa que encendía otra noche, y cada noche era un paso más hacia un borde que aún no veía. La casa, sin embargo, no lo olvidó. El padre no cerró la puerta, no guardó rencor, no cambió la mesa. Dejó el lugar del hijo preparado, como un signo silencioso de un amor que no abandona. Y así, mientras el menor se internaba más en su país lejano, una pregunta comenzaba a latir en el centro de la historia. ¿Qué sucede cuando la promesa del mundo se queda sin voz? La respuesta no tardará en llegar, y el camino del hijo pronto mostrará su verdadero precio. El país lejano lo recibió con ruido y promesas. El hijo menor caminaba con la cabeza en alto, seguro de que su bolsa no tendría fin. Pagó mesas generosas, rió con desconocidos, quiso comprar afecto como quien compra música para ahogar el silencio. Allí donde todo era novedad, confundió valor con precio y amistad con compañía de ocasión. Los días pasaban ligeros, y la herencia, que parecía un río,
comenzó a parecerse a un hilo. Al principio no notó la disminución. Un vestido más, una fiesta más, una apuesta más. Nada dolía porque nada exigía responsabilidad. Pero el gozo falso tiene su hora de cierre. Las manos que aplaudían empezaron a pedir más, los rostros que lo buscaban a desaparecer. Entonces, sin aviso, llegó la prueba que desnuda el corazón. La tierra se volvió dura, las calles se secaron de oportunidades, y el mercado cayó su canto. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. La frase cayó sobre él como un peso antiguo. Por primera vez, entendió la palabra faltar. No faltaba música, faltaba pan. No faltaba ruido, faltaba sentido. Tocó las bolsas, ya ligeras, miró a su alrededor, y los amigos de mesas largas se diluyeron en la mañana. Su nombre, que había sonado fuerte la noche anterior, no encontraba eco al mediodía. Probó pedir. Probó recordar a alguno que le debía favores. Nadie respondió. El viento de la ciudad le devolvió, frío, el propio descuido. Buscó trabajo. No eligió, suplicó. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Allí lo esperaban corrales ásperos, un olor que corta el pecho y la mirada baja de quienes han caído más de lo que imaginaban posible. Su manto, antes digno, ahora estaba manchado. Sus manos, antes abiertas para gastar, ahora se cerraban con hambre y vergüenza. Día tras día, repartía forraje y silencio. Nadie le hablaba por su nombre, ya no era huésped, era un jornalero extranjero en tierra ajena. La memoria, que durante el derroche estuvo adormecida, comenzó a despertar como un faro tímido. Recordó la mesa del padre, los hornos encendidos, la voz del hermano mayor marcando el tiempo del trabajo, la paciencia de los servidores, la dignidad del hogar. Pero la distancia entre el recuerdo y la realidad era un muro de orgullo derrumbado y culpa acumulada. El hambre apretó más fuerte. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En ese cuadro, el hijo que había creído ser dueño de su vida se vio a sí mismo como no quería verse, vacío, vencido, sin honra. No quedaban rutas doradas ni excusas brillantes. Solo quedaba el peso del error y la evidencia de que la libertad sin el padre no era libertad, sino extravío. Una tarde, sentado en el borde del corral, miró sus manos. Pensó en la herencia que convirtió en humo, en las palabras duras que no dijo y en las tiernas que no supo escuchar. Miró el horizonte, pero ya no con soberbia, sino con necesidad. No lloró aún. Solo respiró hondo y dejó que el silencio hiciera su obra. Allí, donde el ruido del mundo había perdido fuerza, algo empezó a moverse por dentro, pequeño pero firme, como el primer latido de un regreso que todavía no se atreve a pronunciarse. La noche cayó sin consuelo, y el joven, sin pan y sin nombre, se acostó entre sombras. Lo que suceda al amanecer definirá su camino. El amanecer llegó gris sobre el corral. El hijo menor se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido y el alma vacía. Miró el horizonte, pero esta vez no buscó caminos nuevos, sino el recuerdo de aquel que había dejado atrás. Las risas del pasado se le mezclaban con el gruñido de los animales, y el orgullo, su antiguo escudo, se le caía a pedazos. Allí, en medio del silencio y la suciedad, comprendió lo que antes no quiso ver, que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la ausencia del amor del padre. Entonces, algo se quebró por dentro. El joven apoyó la frente sobre sus manos y dejó escapar un suspiro que era mitad llanto, mitad oración. Y dijo para sí: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Aquellas palabras fueron la primera semilla del regreso. No las pronunció con la voz alta del orgullo, sino con la humildad del arrepentimiento. Se levantó con esfuerzo, sacudiendo el polvo del error, y comenzó a caminar. El viaje de vuelta no era corto, pero cada paso que daba era una confesión silenciosa. No llevaba riquezas, ni explicaciones, ni excusas.
solo un corazón herido y un deseo sincero de volver. El camino que antes había recorrido con prisa ahora se le hacía largo, pero diferente. Donde antes veía promesas, ahora veía lecciones. Donde antes miraba horizontes, ahora miraba el cielo. Sus pies descalzos le recordaban que la libertad sin el amor del Padre había sido una ilusión. Y aunque el cansancio lo doblaba, una esperanza nueva lo sostenía, la posibilidad del perdón. Mientras tanto, el Padre seguía en su casa, fiel a su espera. Cada tarde, salía al camino. No porque esperara noticias, sino porque su corazón no se había rendido. El hijo mayor seguía con su trabajo, sin entender esa paciencia que no exige justicia, sino misericordia. Pero el padre sabía algo que el hermano aún no comprendía. El amor que no se cansa de esperar es el que más se parece al amor de Dios. Día tras día, el polvo del camino quedaba quieto, hasta que una tarde comenzó a moverse. A lo lejos, una figura se dibujó entre la luz y el viento. Era delgada, cansada, con los hombros vencidos y el paso inseguro. El padre entrecerró los ojos, y aunque el rostro estaba distinto, el corazón no se confundió. Lo reconoció. Aquel que había partido con soberbia, ahora regresaba con humildad. No esperó explicación. No esperó disculpa. No midió distancia. El padre corrió. Y ese correr fue más que un gesto, fue una victoria sobre la ofensa. Fue el amor saltando por encima del juicio. El hijo, al verlo acercarse, sintió que las rodillas le temblaban. Quiso hablar, pero las palabras se enredaron con las lágrimas. Cuando el padre llegó, lo abrazó. No con medida, sino con desborde. Lo cubrió con sus brazos y su llanto, y el hijo, entre sollozos, logró decir: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre no lo dejó terminar. Lo sostuvo con ternura, y en su mirada había algo más grande que el perdón, había alegría. El hijo había vuelto, y eso bastaba. El sonido del hogar pronto se encenderá de nuevo, pero no todos comprenderán la fiesta que está por comenzar. El polvo aún flotaba en el aire cuando el padre, sin soltar al hijo, alzó la voz con gozo. «Traed el mejor vestido, y vestidle, poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies». No preguntó por el dinero perdido ni por los años desperdiciados. No quiso saber con quién había estado ni cuánto había gastado. Lo único que importaba era esto: el hijo había regresado. Los siervos, sorprendidos, corrieron a obedecer. Uno trajo el manto más limpio, otro buscó las sandalias nuevas, y un tercero apresuró el paso hacia el establo. El padre ordenó: «Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. El hijo menor, aún temblando, miraba todo aquello sin comprender. Su corazón, acostumbrado al desprecio, no entendía tanta gracia. Intentó hablar, pero la voz del padre lo cubría como un manto. Lo vistieron con dignidad, le colocaron el anillo, símbolo de pertenencia, y el calzado, signo de honor. Cada gesto era una palabra sin sonido: «Eres mío. Nunca dejaste de serlo». En el patio, el aroma del sacrificio comenzó a mezclarse con la música y las risas. Las lámparas se encendieron, y el aire volvió a tener el calor del hogar. El hijo, sentado junto a la mesa, no podía dejar de llorar. Miraba a su padre, que reía y servía como si nada hubiera pasado. Pero en cada mirada había algo más que alegría. Había perdón, había renacer. Afuera, la noche se extendía sobre los campos. Desde lejos, el hermano mayor regresaba del trabajo. Llevaba el arado al hombro, las manos curtidas, el rostro cansado. Al acercarse, oyó el sonido de los instrumentos y las voces cantando. Se detuvo. No era una noche común. Preguntó a uno de los siervos qué significaba aquello, y la respuesta le cayó como un golpe. Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. El mayor se quedó quieto. Su corazón se apretó entre la justicia y la ira. No entró. No quiso ver. Aquello le parecía injusto, casi una ofensa.
¿Fiesta para quien traicionó la casa? ¿Música para quien desperdició lo sagrado? El ruido del júbilo le dolía más que el cansancio del día. Entonces el padre, al no verlo llegar, salió una vez más. El mismo hombre que había corrido al hijo perdido, ahora caminaba hacia el hijo fiel. Lo halló afuera, con el rostro tenso y el silencio lleno de reproche. «Hijo», le dijo con ternura, «entra, tu hermano ha vuelto». Pero el mayor, que nunca había pedido su herencia, ni desobedecido sus mandatos, no podía celebrar. «He aquí, tantos años te sirvo», respondió, «y jamás hice lo que él hizo, pero a mí nunca me diste ni un cabrito para gozarme con mis amigos». El padre lo miró, con la misma paciencia con que había mirado al menor. Sabía que ese corazón también estaba perdido, aunque nunca se hubiera ido. El hijo mayor, con la mirada fija en la puerta, no entendía que la misericordia del padre no era injusticia, sino amor que salva. El viento movió las cortinas del banquete. Dentro, la música seguía sonando, y afuera, un silencio tenso esperaba una decisión: entrar o quedarse. La historia está a punto de revelarnos que es, en verdad, el amor del padre. El padre se acercó despacio al hijo mayor. No llevaba reproche, ni orden, ni excusa. Solo un corazón que sabía escuchar. «Hijo», le dijo suavemente, «tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». La voz era firme y tierna, como el amanecer que disipa la neblina. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. El hijo mayor lo miró, confundido entre el deber y la compasión. Había vivido correctamente, había obedecido cada palabra, pero no comprendía por qué la alegría debía mezclarse con el perdón. Le dolía ver al padre celebrar a quien había causado tanto dolor. Sin embargo, las palabras «tu hermano» resonaron dentro de él con una fuerza que lo detuvo. No dijo «mi hijo», sino «tu hermano». El padre no buscaba dividir, sino unir. Quería recordar que el amor no se reparte, se comparte. Dentro de la casa, las risas y la música seguían llenando el aire. El hijo menor, todavía abrumado por el perdón, se mantenía en silencio, observando el rostro de su padre, intentando comprender tanta bondad. No podía olvidar sus errores, pero tampoco podía negar el gozo que ahora lo cubría. En cada mirada del padre veía un mensaje nuevo, que el arrepentimiento no borra el pasado, pero sí abre un nuevo comienzo. El padre extendió la mano al hijo mayor. «Ven», le dijo con dulzura. «Esta casa no está completa sin ti». El mayor bajó la vista. Su respiración se agitó. Por primera vez sintió que la obediencia sin amor no llena el corazón, y que el orgullo disfrazado de rectitud también puede alejarnos del Padre. Dio un paso. Solo uno. Pero fue suficiente para que la distancia entre ambos comenzara a romperse. El padre lo abrazó, y ese abrazo fue distinto. No era el de un hijo que regresa del pecado, sino el de otro que regresa del juicio. Ambos habían estado lejos, aunque de maneras diferentes. Uno por rebeldía, el otro por dureza. Pero el amor del Padre los buscó a los dos, sin preferencia, sin medida. En ese momento, el aire del lugar se llenó de un silencio nuevo. Dentro, los criados miraban desde lejos, algunos sonreían, otros se limpiaban las lágrimas. La música bajó su ritmo, como si el hogar entero aguardara la reconciliación. El hijo mayor levantó la vista y vio, a través de la puerta abierta, el rostro de su hermano menor. Estaba diferente, más delgado, más humilde, pero con la mirada limpia. Y en esa mirada no había soberbia, sino gratitud. Dio un paso más. La tensión se disolvió. El padre, en medio de ambos, tomó una mano de cada uno y las unió. «Esto es lo que el cielo celebra», dijo con una voz casi temblorosa. «No la perfección, sino el regreso. No el mérito, sino la misericordia». El hijo mayor respiró profundo y asintió. No era una rendición, sino una comprensión. La justicia del hombre había dado lugar al amor de Dios. Entró con su padre, y por primera vez, se sintió verdaderamente hijo, no solo siervo. La noche siguió su curso, iluminada por las lámparas y el sonido del banquete.
Pero lo que brillaba con más fuerza no era el oro ni el vino, sino el perdón. Afuera, el viento soplaba sobre el camino por donde había regresado el hijo menor, como si la tierra misma celebrara la victoria del amor sobre la culpa. Dentro, el padre sonreía. Su casa, que antes tenía 2 corazones dispersos, ahora tenía un solo latido. Pero aún queda más por revelar del misterio de este amor que nunca deja de esperar. La música fue bajando hasta volverse una melodía suave. En la mesa, los sirvientes servían pan, vino y risas sinceras. El hijo menor, sentado junto al padre, apenas podía probar bocado. Sus ojos estaban húmedos, y en cada mirada había un gracias que las palabras no sabían decir. A su lado, el hijo mayor observaba en silencio, con el corazón todavía luchando, pero ya sin enojo. Había algo nuevo en él, una paz que no venía del merecimiento, sino del entendimiento. El padre levantó su copa, no para brindar por riquezas, sino por lo que había sido hallado. Hoy la casa vive otra vez, dijo con voz firme. Porque el amor que Dios pone en el corazón del hombre es más fuerte que la culpa, más grande que la herida y más luminoso que el error. El hijo menor inclinó la cabeza. Recordó los días en que caminó lejos, creyendo que la libertad era tener sin obedecer, decidir sin consejo, disfrutar sin gratitud. Ahora comprendía que la verdadera libertad está en la casa del Padre, donde no falta pan, ni sentido, ni paz. Padre, susurró con humildad, no merezco tu bondad. El padre le tomó el rostro entre las manos y respondió con ternura, no te recibo por lo que mereces, sino porque eres mi hijo. Yo no miro tu caída, sino tu regreso. La casa entera respiró distinto. Los sirvientes, que antes temían hablar, comenzaron a sonreír con libertad. El hijo mayor, aún callado, se levantó y se acercó a su hermano. El padre los miró, expectante. El mayor puso una mano sobre su hombro. No dijo palabras, pero su gesto bastó. El menor lo miró con asombro, luego con gratitud, y ambos sonrieron con una timidez que solo el perdón puede provocar. El padre, al verlos juntos, exhaló profundamente. Por fin, su casa estaba completa. Esa noche, mientras todos dormían, el padre salió al patio. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Caminó despacio, respirando el aire fresco. Recordó la tarde en que lo vio irse, y la tarde en que lo vio volver. Miró hacia el camino y murmuró, gracias, Señor, porque el amor nunca vuelve vacío. Gracias porque lo que se pierde en tus manos se transforma. Dentro de la casa, el hijo menor se despertó un momento. Escuchó la voz del padre orando y, sin moverse, sonrió. Por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Sabía que no podía devolver lo que había gastado, pero sí podía cuidar lo que aún tenía. El perdón, la presencia, la segunda oportunidad. Se arropó y cerró los ojos, con el corazón lleno de gratitud. El hijo mayor, en su habitación, pensaba en todo lo ocurrido. Durante años había vivido haciendo lo correcto, pero sin alegría. Comprendió que había obedecido sin amar, y que el deber sin compasión es solo una sombra. Miró hacia el techo y dijo en voz baja, Padre, enséñame a amar como tú amas. La noche avanzó en silencio, y con ella, la casa entera sanó. El fuego del hogar volvió a arder, no solo por el calor, sino por la reconciliación. Afuera, los campos dormían en paz, y el viento parecía susurrar una sola verdad. El amor del Padre no se gana ni se pierde, solo se recibe. Pero lo que el amanecer traerá mostrará que esta parábola no termina en un banquete, sino en una revelación más profunda del corazón de Dios. El sol comenzó a levantarse sobre los campos. La luz dorada entraba por las rendijas de la casa, acariciando los muros y despertando la vida. El padre salió temprano, como solía hacerlo, y se detuvo junto al portón. El mismo camino por donde un día vio partir al hijo ahora se iluminaba con esperanza. Sonrió, respirando el aire fresco del amanecer. Aquella ruta que antes significó dolor, ahora era el símbolo del perdón. Dentro, el hijo menor despertó y se asomó a la ventana. La casa, que antes había abandonado por desprecio, le parecía ahora el lugar más hermoso del mundo. Observó el movimiento de los sirvientes, el humo del pan recién horneado,
el sonido del pozo al llenarse y el canto de los pájaros. Todo le hablaba de gracia. Su corazón se llenó de humildad y propósito. Comprendió que no solo había regresado al hogar, sino también a sí mismo. Se vistió y salió hacia el campo. El hijo mayor ya estaba allí, ajustando los bueyes y preparando la jornada. Por un momento, dudó si acercarse, pero el mayor lo vio y lo llamó con un gesto. «Ven, hay trabajo por hacer», le dijo, con una voz que ya no sonaba dura. El menor sonrió. Tomó el arado y comenzó a ayudar. Ninguno habló de lo que había pasado, las palabras eran innecesarias. En cada movimiento compartido, la herida se cerraba un poco más. Desde la distancia, el padre los observaba con emoción. Dos hijos que habían estado divididos por el orgullo y el error, ahora unidos por el perdón. Alzó los ojos al cielo y susurró: «Gracias, Señor, porque lo que estaba muerto vive otra vez». Durante el día, el hijo menor trabajó con alegría. El cansancio, que antes detestaba, ahora lo sentía como una ofrenda. Cada surco en la tierra era una oración de gratitud. Cada semilla plantada, una promesa de no olvidar. El hijo mayor, aunque aún callado, miraba a su hermano y reconocía algo distinto. Ya no era el mismo joven altivo que se fue, era un hombre quebrantado, humilde, verdadero. Al mediodía, el padre los llamó a descansar bajo la sombra de un olivo. Les sirvió pan, agua y frutas. Los tres se sentaron en silencio, mirando el horizonte. «Hijos», dijo el padre finalmente, «todo lo que tengo es vuestro, pero lo más valioso no son las tierras ni los bienes, sino el amor que nos une. Ninguna herencia vale más que la misericordia». El hijo menor bajó la cabeza, con lágrimas que caían sin vergüenza. «Padre», murmuró, «no dejaré que tu amor vuelva a doler». El padre le puso una mano en el hombro. «No hables del ayer», le respondió con ternura. «Vive el hoy. El amor se honra con fidelidad, no con culpa». El hijo mayor miró a ambos y dijo con voz serena: «Ahora entiendo que no perdiste nada al perdonarlo, lo recuperaste todo». El padre sonrió. El silencio se llenó de una paz que no dependía de palabras. La tarde cayó lentamente, tiñendo los campos de oro. El padre regresó a la casa con paso tranquilo, sabiendo que su hogar estaba completo. Detrás de él caminaban sus dos hijos, diferentes, pero reconciliados. Y mientras el sol se ocultaba, el cielo parecía escribir sobre ellos una verdad eterna, que en el corazón del padre siempre hay un camino de regreso. Sin embargo, el relato aún guarda una enseñanza más profunda, una que trasciende la familia y habla directamente al alma. Pasaron los días, y la casa se llenó de nueva vida. El hijo menor trabajaba con empeño, no por obligación, sino por gratitud. Cada día que amanecía en el campo era un recordatorio de lo que había recuperado. Ya no se trataba de posesiones, sino de comunión. Ya no deseaba aventuras lejanas, sino permanecer cerca del corazón del padre. El hijo mayor, por su parte, aprendía a mirar de otra manera. Ya no veía en su hermano un error, sino un milagro. Comenzó a comprender que la justicia del cielo no es castigo, sino restauración. A veces lo observaba en silencio, recordando los días de distancia y amargura. El padre los veía a ambos y sonreía, porque en su hogar ya no reinaba la culpa ni el juicio, sino la paz. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de las colinas, el padre los llamó. Estaban juntos, como en los días antiguos. «Hijos», les dijo, «cuando uno de ustedes se pierde, mi corazón también se pierde. Pero cuando vuelve, todo en mí revive. Así es el amor de Dios. No deja de esperar, aunque el hijo se aleje, no deja de amar, aunque el hijo se equivoque». El menor lo escuchaba con los ojos brillantes, y el mayor asentía en silencio. El padre continuó: «No hay distancia que el amor del cielo no pueda cruzar. No hay caída que el perdón no pueda levantar. Lo que importa no es cuánto te alejaste, sino que tengas la humildad de volver». Los tres se quedaron mirando el horizonte. Un viento suave soplaba sobre los campos, trayendo el olor del trigo nuevo. Era tiempo de cosecha, y aquella tierra, antes seca por la tristeza, ahora florecía bajo la misericordia. El hijo menor habló entonces, con voz temblorosa: «Padre,
Cuando estaba lejos, todo lo que recordaba era tu bondad. No podía dejar de pensar en ella, aunque no la merecía. El padre lo miró con ternura y respondió: «Eso es lo que te trajo de vuelta, hijo. El amor verdadero no se olvida. Cuando mires atrás, no veas la vergüenza, mira la gracia que te alcanzó». El hijo mayor, conmovido, agregó: «Y yo, padre, aprendí que obedecer sin amar también es estar lejos. Perdóname por haber estado en tu casa sin comprender tu corazón». El padre tomó las manos de ambos y las apretó con fuerza. «Los perdones que nacen del cielo no solo restauran al que se fue», dijo, «sino también al que se quedó sin amor». El silencio que siguió fue sagrado. Las palabras se quedaron flotando en el aire como una oración. Los tres, bajo la sombra del árbol, contemplaron cómo el sol desaparecía, dejando tras de sí un resplandor suave, como un abrazo del cielo. Esa noche, cuando el hogar se sumió en calma, el padre volvió a salir. Alzó la vista hacia las estrellas, las mismas que miraba en los días de espera. Sonrió con lágrimas en los ojos. «Gracias, Señor», dijo, «porque lo que se pierde en tus manos siempre se encuentra. Gracias porque tu amor no depende de la distancia, sino del arrepentimiento que vuelve a ti». El viento nocturno pareció responderle, moviendo suavemente las ramas del olivo. Y allí, en el silencio de la casa restaurada, quedó flotando una certeza: el perdón no solo devuelve al hijo, también revela el rostro de Dios. Pero aún falta el final, donde el relato se abrirá como una enseñanza eterna, dirigida a cada corazón que necesita volver. Los días siguieron su curso, tranquilos, plenos de sencillez. En la casa, cada gesto cotidiano se había vuelto sagrado: partir el pan, compartir el agua, mirar el amanecer. El hijo menor ya no vivía como huésped, sino como siervo agradecido, y el hijo mayor, aunque todavía en silencio muchas veces, aprendía a mirar con ternura. Ya no había competencia entre ellos, ni comparación, ni distancia. El padre los observaba con gozo, sabiendo que su hogar era nuevamente una imagen del corazón del cielo. Una tarde, mientras todos descansaban, el hijo menor se sentó junto al pozo. Miró su reflejo en el agua y apenas reconoció aquel rostro que un día estuvo manchado por la soberbia. Su mirada era distinta, más serena, más humilde. Entendió que lo que el mundo le quitó, el perdón lo había devuelto multiplicado: la paz, la dignidad, el propósito. Cerró los ojos y recordó el día en que se arrodilló frente al Padre, temiendo el castigo y recibiendo amor. Aquella escena seguía viva dentro de él, no como vergüenza, sino como testimonio. Pensó: si mi padre pudo amarme así, ¿cuánto más podrá amarme Dios? Y una lágrima rodó por su rostro, no de tristeza, sino de adoración. El hijo mayor se acercó sin hacer ruido. Lo observó un momento, luego se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo, «durante años pensé que el amor de nuestro padre se ganaba. Ahora entiendo que solo se recibe». El menor lo miró con gratitud. «Yo pensaba que el amor era libertad sin límites, y terminé esclavo de mí mismo. Pero cuando volví y me humillé, descubrí que la verdadera libertad está en su abrazo». El viento movió suavemente el agua del pozo. El padre, desde lejos, los contemplaba. En sus ojos había lágrimas, pero también sonrisa. No necesitaba palabras, sabía que su amor había hecho la obra. No solo había recuperado a un hijo perdido, sino a dos corazones que ahora comprendían la misericordia. Esa noche, el padre reunió a los dos junto al fuego. La llama iluminaba sus rostros, y el resplandor anaranjado dibujaba la paz de los reconciliados. «Hijos», dijo despacio, «ahora conocen mi alegría, pero quiero que conozcan también el secreto de mi esperanza. Yo nunca dejé de creer en ustedes. Ni cuando uno se fue, ni cuando el otro se cerró. Porque el amor que viene de Dios no se apaga con el tiempo, no se rompe con el error, y no se olvida con la distancia. El amor verdadero siempre espera». Los hijos guardaron silencio. No había nada más que agregar. La voz del padre era verdad, y esa verdad los había hecho libres. El hijo menor inclinó la cabeza, el mayor cerró los ojos, y ambos sintieron que algo divino los envolvía. No era solo la voz de un padre terreno, era el eco del Padre eterno, el que espera a cada alma que se pierde,
el que corre a recibir a quien se arrepiente, el que celebra no la perfección, sino el regreso. El fuego crepitó, y sobre aquel hogar se derramó una paz tan profunda que parecía tocar el cielo. Nadie habló. Nadie se movió. Era el instante perfecto donde la parábola se volvía verdad viva. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado, más fiel que cualquier promesa, y más tierno que cualquier abrazo humano. Pero el mensaje aún no está completo. Falta la última página, donde esta historia se volverá un llamado al corazón de quien escucha. El amanecer volvió a teñir de oro los campos. En la casa, la paz reinaba como un canto suave. Los dos hijos trabajaban juntos, y el padre, sentado bajo el olivo, los observaba con serenidad. Aquella escena sencilla, una familia reunida, un hogar restaurado, era el testimonio más poderoso de que el amor de Dios no se cansa, no se rinde, y siempre espera. La parábola del hijo pródigo no termina con un banquete, sino con una verdad eterna que atraviesa el tiempo. Todos somos ese hijo que alguna vez se alejó. Algunos lo hacen con rebeldía, otros con orgullo, otros con olvido. Pero todos, en algún momento, hemos necesitado volver. Y cuando el alma se levanta del polvo y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, la respuesta divina es siempre la misma. Un abrazo, una fiesta, un perdón que no pregunta por el pasado. El amor del Padre no se mide por méritos, sino por misericordia. No se apoya en lo que hicimos, sino en lo que Él es. En sus brazos no hay reproche, solo descanso. No hay juicio, solo restauración. No hay distancia, porque su mirada siempre nos alcanza, incluso en los lugares donde creemos que ya no hay luz. El hijo menor representa a quien se pierde por el deseo del mundo y halla el camino por la gracia. El hijo mayor representa a quien se pierde dentro de su propio orgullo y es encontrado por la compasión. Y el padre representa a Dios mismo, que corre hacia el corazón arrepentido y lo levanta del polvo con ternura. Su amor no conoce fronteras. Él no espera con los brazos cruzados, sino que sale al encuentro, corriendo hacia nosotros, con los ojos llenos de lágrimas y el alma llena de gozo. Porque para el cielo, cada regreso es una resurrección. Y hoy, esa historia también nos alcanza a ti y a mí. Quizá te has alejado de la presencia de Dios, buscando sentido en caminos vacíos. Quizá te has quedado en casa, haciendo lo correcto, pero con el corazón frío. En ambos casos, el Padre te está esperando. No con castigo, sino con perdón. No con distancia, sino con amor. Solo tienes que dar el primer paso. Él correrá el resto del camino. Recuerda, no hay error que Dios no pueda redimir, no hay herida que su amor no pueda sanar, y no hay distancia tan grande que su misericordia no pueda recorrer. Si hoy sientes que esta historia ha tocado tu corazón, es porque el Padre también te está llamando. Levántate, vuelve, y déjate abrazar. Y si este mensaje te ha conmovido, te invito a ayudar a que más personas conozcan este amor que nunca falla. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte este vídeo con alguien que necesite volver a casa, y acompáñanos en el próximo contenido de Biblia Animada, donde continuaremos descubriendo el poder de las historias que transforman el alma. Dios les bendiga.